Bienvenidos a esta nueva edición de El Tragaluz. Hoy me acompaña también Tere Cortés. Hola, Tere. Hola, ¿qué tal? Y servidor, Juan Carlos Martín. Vamos a estar hablando de distintos temas que tienen que ver con nuestra vida diaria, enfocado en la cultura, en la historia, en lo que ocupamos nuestro tiempo de ocio también. Cuando vemos televisión, escuchamos música, leemos, todo eso influye en nuestra vida. Y el título de nuestro programa, El Tragaluz, tiene que ver con buscar una luz que viene de lo alto para iluminar también nuestro presente, nuestra situación. Hoy vamos a hablar, Tere, de un tema que yo creo que te gusta mucho. Sorpréndeme. Es el tema de la poesía y la Biblia. Sí que me gusta. Yo sé que conoces bastante de ambas, tanto de la poesía como de la Biblia, seguro. Sí, porque en la Biblia hay poesía también, y de la buena. Exacto. Hoy de hecho nos vamos a centrar más en eso, en la poesía dentro de la Biblia. Y otro día, o quizá otros días, hablaremos de cómo la Biblia ha influido en la poesía de nuestra literatura, en distintos poetas famosos, etcétera, etcétera. Pero hoy en particular, vamos a hablar más acerca de cómo la Biblia está llena de poesía. ¿Tú te habías dado cuenta de eso? ¿Habías caído en eso? Sí. Hay 3 libros, ¿no? Que son los Salmos, Proverbios y Cantares. Que es poesía además de la buena. Hay 3 libros, alguno más de 3. El libro de Job también, por ejemplo. Sí, Job también. Lamentaciones. Hay libros que cuando tú abres la Biblia te das cuenta de que están puestos en verso. Están puestos en verso y dices, es que esto era poesía. Pero hay muchas partes más de la Biblia que, aunque en nuestras ediciones de la Biblia no estén puestas en verso, eran también poesía en el lenguaje. ¿Y por qué no los pusieron en verso? Yo creo que es porque a la hora de traducirlos se pierde mucho de esa poesía. Y porque algunos no eran realmente poetas. Mira, te pongo el ejemplo más claro de los profetas. Los profetas, Isaías, Jeremías y otros de los profetas, gran parte de sus profecías estaban escritas como poemas. ¿Como poema? Sí. Eran profecías, pero en expresión poética. Curioso. Pero claro, al traducirlo, algunos pensaban pues, que eso era poco serio, que era mejor traducirlo como prosa para que quedara más serio, más formal, como que es profecía. Incluso en el Nuevo Testamento hay fragmentos en los que se citan poesías, se citan poemas, se citan canciones. Y eso es porque es una parte muy importante de nuestras vidas. No sé si tú en tu infancia o en tu juventud has pensado alguna vez, te has parado a pensar en lo presente que estaba la poesía en tu vida. Sí, bueno, yo de jovencita, pequeñita, 14, 13 años, escribía poesía, pero yo no sé si era poesía o qué es lo que era, pero a mí me gustaba. Versos para rimar. Sí, versos de rimar. Y también mi padre se los inventaba y era muy, muy, muy gracioso. Bueno, tú lo has conocido. Sí, yo me acuerdo de tu padre cuando se ponía a recitar los antiguos romanceros y cómo se ponía a recitarlos de memoria. Tenía buena memoria. Sí. Aunque a veces se lo olvidaba y improvisaba. Sí. Bueno, tiene su mérito también. Pues sí, la verdad que sí, porque él tampoco fue mucho al colegio. Sabía poquito leer y escribir, pero en ese sentido él poesía e historias, te contaba historias, porque yo recuerdo que cuando éramos pequeños no teníamos televisión, somos 11 hermanos, y no teníamos televisión, y entonces nos poníamos en la mesa camilla en invierno. No, mi madre, me recuerdo, se ponía a coser, la pobre, o a hacer cualquier cosa allí, y mi padre empezaba y nos contaba historias, nos contaba cosas de su infancia, pero se las inventaba, y nosotros estábamos, que creíamos que era verdad. Luego, claro, cuando éramos mayores ya nos dimos cuenta que no era verdad, que era todo inventado, pero era muy, muy gracioso, te entretenía muchísimo. Claro, las historias que se pasan de generación en generación, muchas de esas historias se pasan en versos, se pasan como poemas. En la Edad Media, incluso después de la Edad Media, ocurría mucho eso. Iban los trovadores de un lugar a otro, de un castillo a otro, de un pueblo a otro, y contaban las noticias del rey tal, del rey cual, de la batalla esta, la batalla la otra, y lo contaban en verso. Sí, porque no había internet, ni había teléfono, ¿no? Tampoco había libros para todo el mundo. Ahí está.
Y esa era la forma de transmitirlo oralmente. Y no sé si te has dado cuenta, pero cuando tú aprendes algo en verso, te acuerdas mucho mejor. Sí, claro, porque va rimando, ¿no? Las palabras, quizás, sí. ¿No? Entonces se quedan. Yo sé que a ti te pasa eso con las canciones. Sí, yo puedo aprender algún libro cantándolo. Sí. Más que leyéndolo y que memorizar, no puedo. Sí, yo me acuerdo cuando nos conocimos, que yo decía muchos versículos de la Biblia, porque la Biblia en tal sitio dice esto, y tú a lo mejor no te sabías el versículo. Fue la canción. Pero me contabas la historia con una canción, sí. Porque así se recuerda mejor. Y yo creo que Dios tiene en cuenta eso también. A la hora de darnos su palabra, a la hora de confeccionar la Biblia, muchas de las historias se contaban en verso, porque así pasaban mejor de generación a generación. Y yo creo que es por otra causa también. No sé si tú te has fijado, al mirar la creación, al contemplar la naturaleza, que Dios es un Dios que ama la belleza. ¿No te parece? Y muy creativo, porque si te fijas en las flores nada más, que a mí me encantan las flores, los colores que tiene en los pájaros, digo, el Señor es chistoso de alguna manera, ¿no? Porque mira, es creativo, da color a los animales, a las flores. Sí. O sea, que digan que tenemos un Señor que no es creativo. No, aburrido no es. No. Y monótono tampoco. No. Sí, eso se ve. La parte estética de la creación se ve cómo es un Dios creativo. Y yo creo que también esa creatividad tiende a la belleza, a permitirnos disfrutar de la belleza de su creación. Y yo creo que también a la hora de revelarse verbalmente, por medio de la palabra de Dios, Él ha buscado eso. Él también ha buscado que las personas a las que Él inspiró para transmitir su palabra y ponerla por escrito en la Biblia, recibieran esos mensajes también, muchas veces en forma poética. Y así lo vemos en muchos libros de la Biblia, en los profetas, en Salmos, en Proverbios, en la historia de Job, en muchos. ¿Cuál es el que más te impresiona a ti o cuál se te graba más de todos los libros poéticos de la Biblia? Cantar de los cantares. El cantar de los cantares. Que habla del amor, el amado y la esposa, ¿no? O el esposo y la amada. Así es. El cantar de los cantares, de hecho, realmente es un poema de amor. Sí. Tiene una interpretación alegórica, una interpretación figurada en la que se representa, para algunos representa Israel y Dios, para otros representa la Iglesia de Dios y Dios en esa relación de amor. Pero los críticos literarios, los que lo examinan como literatura, como poesía, que es lo que es, ven claramente un poema de amor. Y yo creo que es precioso ver también eso en la Biblia, que a Dios le interesa mostrar la belleza del amor. Cuando habla del, no sé si el personaje o la persona, de una mujer, porque describe los pechos, tus nalgas, Bueno, yo creo que tú sabes más, ¿no?, de eso. ¿Se lo puede explicar un poquito? Sí, realmente se ve cómo es un libro que algunos lo califican incluso de erótico, ¿sí? Porque no oculta para nada los elogios que el amado hace al cuerpo de su amada y al disfrute del amor con su amada y viceversa, de la amada hacia el amado. Y eso es una manera preciosa de ver cómo las cosas que ha creado Dios, también en cuanto a eso, a la relación de pareja, son cosas bellas, son cosas loables por las que hay que alabar a Dios y cosas que hay que disfrutar. Y cómo además Dios lo expresa de esa manera, con poesía. Porque Él quiere que disfrutemos de esas cosas. Pero también en los salmos. ¿Te has parado alguna vez a considerar la forma de los salmos? Si se pueden cantar, si se podían cantar. Algunos sí, ¿no? Porque algunos dicen que eran los cantores de Sela, ¿puede ser? Pues usa mucho esa palabra Sela. Sela, sí. Y que los autores no están muy de acuerdo, no todos están de acuerdo en lo que significa exactamente, pero viene a ser algo así como para y medita en medio de esta canción o de recitar estos versos. Pero sí que muchos salmos tienen lo que se llama un epígrafe, que son unas palabritas al principio, que dice, esto va al músico principal sobre tal. Entonces menciona una melodía o un instrumento. Y eso, por supuesto, significa que se cantaba. Sí, porque algunas canciones también sabemos de los salmos.
Tenemos algunos Sí. salmos que se canta. No es el fiel, digamos, porque se cambian algunas letras para que coincidan o que rimen más, pero sí, sabemos unas cuantas. Sí, y yo pienso que los salmos eran un regalo que Dios le dio a su pueblo. Por una parte como revelación, revelando su palabra. Muchos salmos son proféticos también y nos hablan de Cristo. Son salmos mesiánicos. Muchos salmos dan esperanza. Muchos salmos sirven como un desahogo también. También de alabanza, ¿no? O sea, de dar gloria al Señor, ¿no? Pero son ese regalo de Dios para que ellos pudieran expresarse también con la música, cantando. Porque yo sé que para ti es muy importante, por ejemplo, eso, la música en tu relación con Dios. Pues sí, porque expresas, ¿no? Lo que sientes o cómo estás o cómo quieres alabarle, ¿no? O sea, si estás bien, estás contento, estás agradecido, pues cantas con gratitud, con alegría, con gozo, ¿no? Sí, cuando estamos los cristianos reunidos a veces decimos oraciones y decimos lo que queremos decir, pero cuando lo dices con una canción, con poesía, con rima y con música, parece que te expresas mucho más intensamente, ¿verdad? Sí, pues parece que sale desde dentro. No es de boca para afuera, sino desde el corazón, ¿no? Pero fíjate también la diversidad que hay en la poesía bíblica. Porque tenemos, por ejemplo, el libro de Lamentaciones. Son las Lamentaciones de Jeremías, que realmente es muy triste. Sí. Ante la destrucción y el exilio de Jerusalén, cómo existe ese lamento, ese llorar delante de Dios. Ese dolor, ¿no? Ese sufrimiento. O el libro de Job, que también es un libro muy triste. También. Es poesía, pero se expresa el dolor, el sufrimiento. Y yo creo que es que la palabra de Dios contiene todos esos ingredientes. Lo expresa de una forma bella, de una forma que nos ayude a recibirlo y a transmitirlo también con más facilidad como seres creados a imagen de Dios que por tanto amamos la belleza. Pero no nos oculta nada. La Biblia no nos oculta que hay momentos de dolor, que hay momentos de lamentación. Pero en esos momentos siempre uno puede acudir a Dios. Y los salmos, lamentaciones, otros poemas que hay en la Biblia nos ayudan a expresar de una forma intensa lo que hay en nuestro interior. Y yo no sé si tú en este momento estás quizá viviendo una situación así, una situación de angustia, una situación en la que no sabes cómo expresarle a Dios lo que tienes, lo que estás viviendo, lo que sufres. Yo por un lado te animaría a buscar en la palabra de Dios, precisamente en los Salmos, a que leyeras allí y verías cómo Dios ya conoce tu corazón, porque hay salmos que expresan lo que tú estás sintiendo. Que los leas y que los derrames delante de Dios. O aunque no encuentres un salmo, tú puedes acudir a Él. Porque ahí en los salmos y en esos libros poéticos, Dios nos muestra de qué manera Él conoce nuestras emociones. Y Él se puede identificar con lo que sentimos también. Y tú puedes acudir a Dios y decirle cómo te sientes de verdad. Yo creo que vale la pena recibir esa oferta que Él nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso dice Jesús en el Evangelio según San Mateo. No sé si a ti te ha ayudado también alguna vez eso, los salmos, esas partes de la Biblia que son poéticas para expresarte delante de Dios. Sí, yo recuerdo un pasaje que dice, cuando estaban, no sé en qué cita está, pero dice, cuando estaba en el vientre de tu madre, yo te conocí. O sea, pensar que antes de que yo naciera, antes que yo saliera a este mundo, Él ya me conocía. Eso es increíble. Sí, eso se lo dice Dios a Jeremías al principio del libro del profeta, pero también está en el Salmo 139, que es que seguramente estás pensando tú ahora mismo. Cuando habla de cómo, dice, en lo profundo, ahí en el interior, en las entrañas, tú ahí me tejiste, tú me hiciste, me formaste en el vientre de mi madre, no escapó ningún detalle. Lo expresa de una forma preciosa, como es nuestra vida, aún antes de nacer. Y era como poesía, ¿no? Por supuesto, es una poesía. Es precioso. Poesía excelsa,
de parte de Dios, para que nos identifiquemos con lo que Él quiere, que nos conozcamos mejor, porque a veces, ¿sabes? El lenguaje habitual tiene sus limitaciones. El lenguaje habitual tiene sus limitaciones. Hay cosas que no se pueden expresar simplemente con las palabras de cada día. Hay cosas que necesitan maneras de expresión, digamos, superiores. Más profundas, digamos. Más profundas o más originales. Y yo creo que en la poesía tenemos ese recurso de parte de Dios. No sé si estás de acuerdo. Lo embellece, ¿no? De alguna forma, ¿no? Lo embellece y le da una intensidad sí. que el lenguaje natural no tiene. Sí, que las palabras le faltan, quizás, ¿no? Exacto. Y te ayuda a expresar cosas que muchas veces con el lenguaje cotidiano tampoco las sabes expresar. Fíjate que Jesús, ¿cómo hablaba a la gente? ¿Cómo le hablaba? ¿Qué usaba? Parábolas. Parábolas. No era exactamente poesía, pero era también creaciones literarias, vamos a decir. ¿Puede explicar lo que son parábolas? Sí, las parábolas son comparaciones con la vida real que mediante una historia que tiene que ver con elementos de tu vida real, pero vamos a decir inventado, tú revelas otras verdades superiores. Entonces, con un lenguaje de un nivel, revelas cosas de otro nivel. Y eso es algo que tenemos muchas veces en la Biblia. La poesía que nosotros conocemos, no sé si tú en el cole te enseñaban los poemas, pero te acuerdas que normalmente rimaban, ¿verdad? Sí, sobre la rima, el recuerdo de rima. La poesía tenía que rimar al final. Si no, no vale. Sin embargo, la Biblia no siempre es así. Bueno, realmente los recursos literarios de la poesía en la Biblia no estaban basados en la rima. Estaban basados muchas veces en la repetición de conceptos. Que si tú vas a Proverbios, te das cuenta como primero dice una cosa y luego dice la misma, pero de otra manera. Con otra palabra. Con otras palabras. Pero que es lo mismo, significa lo mismo. Exacto. Es decir, los conceptos mediante paralelismos. Ese es el recurso principal de la poesía de los hebreos, el paralelismo. Y por eso es tan rica la palabra de Dios. Cuando en las poesías te dice una cosa de una manera y en la línea siguiente, en el verso siguiente, te vuelve a decir lo mismo de otra manera. O te vuelve a decir lo mismo con un contraste, diciéndote lo contrario para que compares las dos cosas y así lo entiendas mejor. Fíjate. Ahí hay riqueza, ¿no? Y belleza. Hay riqueza, hay didáctica también, porque eso es que Dios se interesa en que entendamos y aprendamos las cosas. Tú te das cuenta de... Tenemos un gran maestro, ¿no?, que se preocupa que entendamos las cosas. Así es. Qué importante es eso. Que entendamos en esos recursos. Otras veces la poesía hebrea se basaba, por ejemplo, en juegos de letras y juegos de palabras. Por ejemplo, que comenzaban todos los versos, la primera palabra era siempre con la misma letra. Eran los acrósticos. Se llama así. Por ejemplo, el Salmo 119. Tiene distintas estrofas y cada estrofa empieza con una letra del alefato, que es del alfabeto griego. Griego no, hebreo. Larguísimo, ¿no? Sí, el Salmo 119 es largo por eso, que son 20 y tantas estrofas y cada una tiene creo que 8 versos, así que es un salmo largo. Pero es eso, cómo Dios usa esos recursos. Porque Dios quiere que leamos la Biblia, que penetre también por medio de la estética, por medio de otras partes de nosotros, que no son solo la mente, porque no aprendemos solo con la mente. Yo creo que pone belleza, ¿no? Belleza para que nos llame la atención, ¿no? Porque cuando te ve una cosa bonita, la miras, te recreas en ella, te gusta, ¿no?, de alguna manera. Entonces Exacto. Vas a ella, ¿no? Exacto. A mí me atrae la belleza. Sí. Por eso me atrajiste tú en su día, y me atraes todavía. Y yo con estos pelos. Pero a ti también te atrae la belleza. Tú sales a un paisaje y tú distingues y te dices, tú quieres estar allí donde hay belleza. Por eso Dios también en su palabra ha puesto belleza. Porque quiere que nosotros deseemos su palabra también como algo bello. Y es maravilloso cuando un buen traductor consigue traducir del hebreo y del griego en que se escribieron la Biblia originalmente,
y consigue en la traducción transmitir esa belleza, porque entonces la disfrutamos más. Enriquecedora, ¿no? Es algo que te llena. Tú sabes que a veces a los encuentros de poetas que solemos acudir, ahí nos encontramos con poetas de distintas confesiones. No todos comparten nuestra fe, pero todos, yo creo que todos, no conozco ahora mismo ninguna excepción, todos aprecian el gran valor literario que tiene la Biblia. De hecho, bueno, los concursos que hacéis basado en la Biblia, ¿no? Cuando las poesías tienen que escribir. Sí. Tiene que ser basado en la palabra. Sí. Hemos establecido un concurso que se llama Premio Rey David de Poesía Bíblica Iberoamericana, y en él participan muchos poetas que no necesariamente son cristianos, pero que para participar en ese concurso, que además tiene mucha reputación, porque tiene un gran jurado y tiene un buen premio y mucha gente quiere ese premio. Entonces, hay muchos que, aunque sabemos que no son cristianos, pero se esfuerzan en empaparse de la Biblia para escribir poemas que tengan ese sentido bíblico. Yo recuerdo de una amiguita que ganó un premio, que dice que se quedó impactada. Me estuvo comentando un poquito que ella tuvo que leer para poder escribir. ¿Leer la Biblia? Sí, leer la Biblia para poder escribir su poesía. Y dice que le abrió los ojos, que qué riqueza, que qué belleza. Y yo le dije que sí, porque ella dice que nunca había leído la Biblia. Entonces se quedó, yo no sabía que aquí había poesía de verdad. Y digo, pues sí. Sí, es un gran descubrimiento para muchos escritores, porque yo te digo que hasta ahora veíamos eso, en los encuentros de escritores donde vamos, o en la revista que tenemos de la Red Iberoamericana de Poetas y Críticos Literarios Cristianos. En la revista Tiberiades vemos como cada vez más viene gente que quiere participar y no necesariamente comparte nuestra fe, pero se dan cuenta del gran valor que tiene. Y yo creo que eso es un factor importante para dar a conocer precisamente eso, la palabra de Dios. Para que la Biblia cale también entre personas que quizá no se sienten atraídos por el mensaje que han escuchado por boca de otros acerca de la Biblia, pero cuando se dan cuenta de la belleza que hay en la Biblia, acuden a ella. ¿Verdad que sí? Es precioso, ¿no? Sí. Que por medio de eso, bueno, pues se pueda abrir una puerta, ¿no? Y pueda decir, bueno, pues que aquí voy a descubrir al Señor, ¿no? Al Creador, ¿sí?, de todas las cosas, ¿no? Y es precioso. Así es. Estamos hablando aquí en El Tragaluz acerca de la poesía en la Biblia. Estamos viendo cómo Dios es un Dios creador, pero también es un Dios creativo. Es un Dios que ama la belleza. Y por lo tanto, Él se ha expresado por medio de la belleza también en su palabra, por medio de la poesía. Y estamos viendo cómo Dios, por medio de esos poemas preciosos que hay en la Biblia, tan variados como son los salmos, en los que hay salmos de alabanza, salmos de lamento, salmos incluso de queja ante Dios. En esas poesías preciosas vemos cómo Dios nos conoce de verdad. Puedes darte cuenta en las poesías de la Biblia de cómo Dios te conoce también a nivel emocional, conoce lo que hay dentro de tu corazón. Y por eso puedes tener la confianza de que puedes acudir a Dios sabiendo que Él te conoce. Puedes acudir a Dios y decirle, mira, Señor, aquí estoy. Tú me ves. Yo me doy cuenta en tu palabra de cómo soy transparente para ti. Y te pido que tú intervengas en mi vida. Puedes decirle a Dios, mira este problema, mira esta situación, mira este dolor. Te ruego que tú intervengas en mi vida. Y Dios lo va a hacer. ¿Sabes, Teresa, una vez que hay en la Biblia la palabra poema en el Nuevo Testamento? No lo sabes, pero te lo voy a decir yo. No lo sé. Es que era un secreto que tenía yo con este último minuto. Me dejan blanco. Estos últimos minutos del programa tenía yo este secreto para ti. A ver. Aparece la palabra poema, pero aparece en griego, porque es su idioma. La palabra poema, sí, en griego es poema, de donde viene nuestra palabra poema. Aparece cuando Pablo dice, porque vosotros sois hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Habla de un propósito de Dios. Y para decir cómo hemos sido creados para ese propósito, usa esa palabra que traducimos en nuestra Biblia, pone hechura, pero que en el original dice poema. Qué bonito. ¿Qué te parece? Dios dice, eres su poema. Precioso. Algo que Él ha creado para que cumplas un propósito, para que andes en esa vida que Él ha preparado para ti. Cosas que Él ha preparado de antemano para que andes en ellas, que son buenas obras. Pero para andar en esas buenas obras, primero tienes, dice en ese mismo pasaje, en el versículo anterior, primero tienes que recibirle por fe. Dice, por gracia, por la fe, no por obras para que nadie se gloríe, porque es don de Dios. Y entonces entras en ese propósito. Eso es lo que estamos viendo aquí, en el Tragaluz, en el programa de hoy. Y te quiero dar muchas gracias, Tere, por habernos acompañado, por habernos dado también tus experiencias sobre la poesía en la Biblia, en tu vida. Y quiero dar gracias también a todos los telespectadores por haber estado acompañándonos en este recorrido, que yo creo que es interesante, porque a muchas personas quizá les pasa desapercibido, que la Biblia es un libro que vale la pena leerlo. Vamos a decir siempre que vale la pena leerlo por su mensaje espiritual, no lo vamos a callar nunca, pero aunque tú estés cerrado a ese lenguaje espiritual, a ese mensaje de Dios para ti, por el mero hecho de la gran belleza literaria que hay en la Biblia, vale la pena que te acerques a ella, vale la pena que la descubras, que te abras a esa palabra de Dios. Y aunque ahora mismo en tu mente o en tu espíritu estés cerrado, si por medio de esa belleza que es la palabra de Dios, abres tu corazón a Él, vas a permitir entonces que su verdad te ilumine. Y si su verdad te ilumina, te vas a dar cuenta del gran amor que Dios te tiene. Y eso es lo que queremos, que descubras el gran amor de Dios hacia ti. Muchas gracias.